Pues bienvenida una tarde más a la nave de la conciencia con Antonio Castellón y Javi Urrutia, que está al otro lado de los mandos. Eh, Tu tarea no es buscar el amor, sino encontrar las barreras que hay dentro de ti que están impidiéndote sentirlo. Esto es una frase de Rumi que, como ya sabes, es un poeta que se está quedando con nosotros. Espero que hayas leído también la frase de Khalil Gibran que estaba en la portada de esta tarde, y nos vamos a sumergir de cabeza en las relaciones, no solamente románticas, de todo tipo, pero vamos a aprender un montón esta tarde con Faina Curvelo. Te recuerdo que la semana que viene seguimos con el resto de seminarios online. El lunes vamos mejorando la relación con uno mismo, y el martes es un día especial porque viene el doctor Miguel Almendros, colaborador de Radio Televisión Española y Canal Sur, y el psicólogo David Rubiño Nofuentes, con los que vamos a abordar también el cómo hacer una vuelta a la normalidad saludable. Vamos a aprender un montón de salud y también con Encarni Hidalgo sobre la parte del cuerpo, etcétera. Y ya sin nada más que decir, te voy a presentar a una amiga muy especial, que es Faina Curvelo. Aquí la tienes. Ahí se ha movido un poquito. Faina es una fantástica comunicadora, lo vas a notar durante la charla. Ella es life coach, es una enamorada de la vida, es una enamorada de las relaciones, y ha sido durante 20 años una periodista muy importante en las Islas Canarias. Ha trabajado en Radio Televisión Canaria. Como veis, pues sigue la conexión que tenemos especial. Bueno, me va a perdonar porque aquí estamos viendo que estoy un poquito rebelde del programa. Tenemos una conexión muy especial con las Islas Canarias, y esta tarde pues la verdad es que se vuelve a producir la magia, ¿no?, de encontrar una persona especial con la que vamos a compartir. Te voy a leer un poquito de lo que ella, de cómo se describe, ¿no? Y nos dice: nuestro anhelo más profundo es vivir en el amor y aprender a amar incondicionalmente. Para ello es necesario recordar quiénes somos y, sobre todo, dejar ir lo que no somos. Expandir nuestra conciencia como seres humanos más allá de los límites que la condición humana nos impone. Es posible, y más que eso, necesario para experimentar un estado de plenitud verdadero y sostenido en el tiempo. Así que Faina, te voy a dejar que nos cuentes algo más de ti, que te presentes y que de alguna manera te podamos conocer. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Antonio, muchísimas gracias por esta invitación. Me hace muchísima ilusión compartir contigo y con tu audiencia pues este ratito de tarde que tenemos por delante. Presentarme, bueno, yo la verdad es que me considero una persona bastante y como todas las personas, yo creo que todos los seres humanos tenemos un hilo conector que hace que tengamos muchas cosas en común. Y no dejo de ser una persona apasionada por la expansión del conocimiento, el autoconocimiento, la expansión de la conciencia. Soy una persona que a lo largo de su vida ha sufrido muchísimo, sobre todo en el área de relación. Cuando la gente me dice: Faina, ¿por qué hablas de relaciones? Digo, porque he tenido que aprender muchísimo en esta vida sobre ellas para poder dejar de sufrir. Entonces, digamos que, bueno, con matrimonios fallidos, con multitud de relaciones disfuncionales a mis espaldas y con un patrón emocional profundamente de alguna forma limitante que me ha llevado a experimentar mucho sufrimiento en la dinámica de relación, pues mi vida se ha ido desarrollando al punto bueno, después de varias crisis existenciales, llegar a un espacio de comprensión de mí misma en el que se cayó todo el sufrimiento, ¿no? Y eso es lo que ahora pues comparto cuando
llegó este momento de despertarme y de darme cuenta de que todo lo que yo había buscado a lo largo de tantos años y que las respuestas estaban ahí y que yo era la que tenía la última palabra sobre cómo vivir todos los aspectos de mi vida, pues darme cuenta de esto hizo que despertara a una nueva forma de vivir y de estar en el mundo completamente distinta, libre de sufrimiento. Y eso es lo que me llevó a volver a compartir, porque bueno, yo dejé la televisión, dejé los medios, dejé el coaching, dejé todo y simplemente me sumergí en mi noche oscura del alma y en mi proceso de despertar. Cuando volví de ahí, estaba tan a gusto, tan en paz y tan todo, que cuando llegó el momento de que la gente empezó a preguntarme sobre todo esto, pues salí y volví a compartir mi propio proceso de transformación, hecho que ha llevado a que mucha gente pues pueda transitar y pueda sentirse acompañada en sus propios procesos de disolución del sufrimiento en sus vidas, ¿no? Dice Buda que todos nos iluminaremos, uno por sufrimiento y otro por discernimiento, ¿no? Y yo creo que en tu caso pues, es el camino más habitual, ¿no? El pasar una etapa dura de la vida, ¿no? Y que el deseo del alivio de ese sufrimiento es el que te empuja a buscar caminos. Lo interesante es que ya se queda uno en estos caminos. Os recuerdo que nos hemos mudado del grupo Mindfulness Educación a esta página para que todo esté más abierto, más accesible, para que podáis compartirlo, así que ya te invito desde ahora a que compartas el vídeo en tu perfil, a que invites a tus amigos y sobre todo recuerda que esto no es una charla que viene a hacer Faina, tampoco es una charla, una entrevista que voy a hacerle yo, sino que esto es un encuentro que tenemos entre amigos, ¿no? Estamos ya conectados, 63 amigos y subiendo, y estoy convencido que todavía faltan por llegar mucho más. Voy a tener que hacer una ampliación aquí en el garaje para que quepáis todos y poder tomarnos un café. Así que, como ya digo, saluda, hazte visible, haz preguntas, vas a tener oportunidad de hacerle preguntas a Faina, que la iremos, en lugar de esperar al final como hacemos siempre, esta vez la vamos a ir intercalando. Nos dará algunos consejos, algunos tips sobre cómo sufrir menos en las relaciones, cómo tener relaciones más conscientes, que es realmente el leitmotiv de esta tarde. Y una cosa muy chula es que es tan generosa que se ha ofrecido a quedarse un ratito más después con nosotros en Zoom. Así que los datos de conexión son los mismos de ayer, los pondré de todos modos en el chat ahora. Y nada, que te invito a que te sigas conectando después. Yo a Faina la conocí hace unos años en Motril en un acto de generosidad. Vino también a hacernos un regalo a los alumnos en el instituto y la verdad pues que fue pues como encontrarte a un ángel, ¿no? Y la verdad es de estas cosas mágicas que pasan, ¿no? Que empieza una relación y quieres continuar con el vínculo, ¿no? Con esa persona porque sabes que te va a aportar mucho y yo lo que quiero es que esta tarde pues os aporte a vosotros. Así que Faina, ¿por dónde empezamos? Mientras nos saludan nuestros amigos Esperanza, Isabel, Encarna, Marisa, Ángeles, Cristina, Paula, pues así hasta 79 que estamos ya conectados. Bueno, para mí es un regalo, gracias a todas las personas que se están conectando. Mientras tú ibas compartiendo con la audiencia, yo iba compartiendo este vídeo en mi muro en mis redes sociales, en mi Facebook, porque es verdad que a mí estas cosas se me olvidan. Y luego hay un montón de gente que me pregunta y me dice, pero ¿cuándo saliste? ¿Dónde? No te vi. Y bueno, también para que mis seguidores estén ahí, los que están al otro lado, siempre pendientes, pues que puedan disfrutar de esta charla. Y bueno, el tema de hoy es la relación consciente y yo creo, Antonio, que te dejo que fluyas y que me preguntes, no sé si tienes alguna inquietud sobre esto y podríamos empezar también estableciendo, yo creo que una base de lenguaje común y de entendimiento sobre qué es la conciencia y qué es el ego o la no conciencia, ¿no? Pues sí, sería muy interesante porque estoy convencido de que van a aparecer términos durante la charla
que es interesante, aunque ya te comento que este grupo tiene mucho nivel, es decir, aquí viene gente al nivel del grupo, así que la mayoría de los conceptos ya los conocen, ¿no? Pero es muy interesante, yo creo, pues el recordar, por ejemplo, que conceptos que aparecerán como qué es el ego, qué es la conciencia, qué es esa conexión con nosotros mismos, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de conexión con nosotros mismos. Bueno, para mí la conciencia es la totalidad de lo que somos, es la esencia, es la no dualidad, es ese estado de plenitud en el que somos uno con todo lo que hay, con todo lo que existe, con todo lo que es un estado de no individuación, ¿ok? Entonces la conciencia para mí es el todo, es la fuente, es el origen. Y luego tenemos el ego, y el ego no deja de ser una construcción mental, es una, digamos que el ego es un campo de información que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida, vamos construyendo a lo largo de la vida en base a la interacción que hacemos con lo que es, con la realidad, ¿no? Y empezamos a construir. El ego es la identidad falsa, por decirlo de alguna forma, o la identidad separada, esa parte de nosotros que cree que somos un cuerpo, esa parte de nosotros, esa parte de la mente que se identifica con el exterior, ¿vale? Con la forma, con la materia. Y desde ese lugar, la vida no deja de ser ese viaje que va desde el ego a la conciencia, ¿no? Desde esa identidad separada y todo lo que ello conlleva, creerse separado, todo el campo vibratorio que nosotros manifestamos y en el cual habitamos, ¿vale? Porque al final, cuando llegamos a la esencia de lo que somos y empezamos a hacernos las grandes preguntas de la existencia, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿O qué soy yo? Tocamos con muchas teorías, con muchos conceptos, con muchas filosofías, pero realmente, sí, yo creo que hoy en día ya está al alcance de todo el mundo, que ciencia y religión están totalmente de la mano y de acuerdo en una cosa, y es que somos energía, somos más que el cuerpo físico o la apariencia física que aparentamos ser. Ese campo de energía que somos es un campo vibratorio, es un campo de información. Nosotros vibramos en ese campo de información. La conciencia es la totalidad del campo y nosotros, digamos que la mente identificada con un pequeño trocito de ese campo, podríamos decir lo que es el yo ego o el yo separado. Poder trascender, expandir nuestra conciencia hasta abarcar el mayor nivel de totalidad posible es nuestro camino al despertar, o al menos así lo he vivido yo. Podríamos resumirlo como que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo una serie de ideas sobre nosotros mismos, sobre el mundo, ¿no? Y al final vamos creando una identidad con la que nos identificamos, pero que la mayoría de las veces tiene poco que ver con quién realmente somos, ¿no? Y es normalmente hacia la entrada de la edad, de la mediana edad, ¿no? Cuando empezamos a descubrir realmente quiénes somos, ¿no? Cuando empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos y cuando empezamos a encontrar una cierta verdad, ¿no? Entonces digamos que a eso es lo que le llevamos al ego, no a nada esotérico ni extraño, ¿no? Sino como a esa forma que tenemos de vernos a nosotros mismos quizás que no tiene mucho que ver con quién somos realmente, ¿no? Y, y se dice muchas veces, ¿no? Que para poder alcanzar, es como que a veces en estos caminos se muestra la felicidad pues como algo que tú vas a alcanzar cuando llegues a la iluminación, cuando llegues como al final de un camino, ¿no? Y a mí no me termina de gustar ese enfoque de como un camino en el que al final está el premio, ¿no? Y también la otra pregunta que es que, vale, y mientras llega ese estado, ¿qué hago? Es decir, no puedo ser feliz, no puedo disfrutar mientras llega se supone, esa elevada conciencia esa iluminación. Mm, es muy interesante, es muy interesante. Yo primero me gustaría de alguna forma recalcar que todo lo que yo comparto no es en base a ningún dogma
enseñanza o escritura, sino a mi propia experiencia de vida y a cómo se ha dado en mí la comprensión del canal de vida que yo soy y ese proceso de transformación de conciencia, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo te puedo decir que la felicidad no es un concepto, es un estado del ser. De hecho, es la cualidad del ser. El ser es feliz. Y es feliz porque es su naturaleza, entendiendo la felicidad como estado de plenitud, un estado de paz, un estado de conexión, un estado de aceptación de absolutamente todo lo que es, un estado de amor. Eso es la felicidad, la vinculación con el todo, la aceptación del todo, el no sufrimiento. Sin embargo, para poder vibrar en el estado de la felicidad, que es otro campo de conciencia, digamos que es otro campo de información que tiene unas características propias, la expansión, el desarrollo de la conciencia ha de darse. Es decir, mientras yo estoy identificada con el ego, no, el estado de felicidad me pasa desapercibido, porque en la identificación con el ego, la felicidad se confunde con placer, instante de gratificación. Entonces, el ego, cuya base, su centro es obtener, ¿vale? Se mueve en base a yo quiero, yo deseo, yo necesito, mientras va cubriendo sus expectativas de quiero, deseo y necesito, llama a esos estados de placer momentáneo felicidad. Sin embargo, cuando esos estados de placer no están, el ego lo llama infelicidad. Sin embargo, estamos hablando de una percepción completamente diferente. Desde la perspectiva del ego, la felicidad es el placer y el dolor es el sufrimiento o la infelicidad. A partir de aquí, necesitamos de alguna forma salir de esa forma de ver, de esa percepción limitada que tiene el ego para entender que la felicidad es lo que somos. Por eso, hasta que no entramos en contacto con lo que somos de verdad, no hay un estado permanente de plenitud y felicidad. Pues qué maravilla, ¿no? Y nuevamente se vuelven a, digamos que a cruzar todos los caminos. Es como que de alguna manera, a través de distintas corrientes, formas de pensamiento, enseñanzas, el mensaje es siempre el mismo, ¿no? Que hay esa conexión, es decir, que la felicidad es aquí y ahora, que la felicidad no es el estar simplemente contento, sino que es algo más relacionado con quien tú eres, ¿no? Y que tiene que ver con ese despertar hacia esa esencia que tú eres. Os quiero pedir un poco de disculpas porque está hoy, como estáis comprobando, el programa un poco caprichoso y no hace más que cambiar el tamaño de faina y me tenéis aquí un poco dislocado intentando ponerlo todo en su sitio. Os pido disculpas si veis que giro la mirada hacia arriba, hacia abajo, pero claro, estoy intentando controlar toda la parte técnica también y a veces es un poco desconcertante, ¿no? Pero vamos, no es una falta de respeto, es simplemente, además me gusta leer los comentarios y te voy a trasladar con una pregunta, por ejemplo, que hace Raquel, que dice, ¿cuánto tiempo necesitaste, Faina, pues desde tu crisis hasta llegar a este estado? Mira, la primera crisis que yo tengo súper fuerte, que hace cuestionarme absolutamente todo mi modelo de mundo, la tengo en 2008. Y en 2008 se cae todo, entro en una profunda quiebra empresarial, económica, pierdo mi casa, mi coche, me quedo prácticamente en la calle con mis dos niños pequeñitos, tenían en ese momento 4 añitos, y es cuando todos tus miedos se hacen realidad. Y cuando todos tus miedos se hacen realidad pasa algo muy interesante. Primero, piensas que te vas a morir. Esto de que vas temiendo toda la vida de, ay, si me pasara esto me moriría, ay, si me pasa esto, no te mueres. Y esa es la primera gran sorpresa. Dices, bueno, se me ha roto la vida en 4.000 pedazos y no me he muerto. Bien. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Que ves que sigues adelante y que toca reconstruirse, reinventarse. Y es un proceso que te lleva un tiempo y en el cual eres de alguna forma invitada
a cuestionar todo el modelo de mundo que tú habías fabricado, todo lo que crees que era la fuente de felicidad, la fuente de bienestar, la fuente de tu seguridad. Todo eso se cae. Cuando todo eso se cae, tienes que cuestionártelo todo y tienes que empezar a hacerte preguntas muy poderosas como quién soy, qué quiero en la vida, qué hago aquí, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, qué soy yo, ¿no? Y para qué estoy aquí. Eso me llevó bueno, a un centro de retiro espiritual donde me fui con mis niños, donde estuve durante 2 años en contacto con muchas corrientes espirituales, filosóficas, y eso me llevó a un gran despertar espiritual interno. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que renegué del mundo material y me fui al mundo espiritual. ¿Y qué pasó? Que no había un equilibrio, no había paz tampoco en el mundo espiritual, en la negación del mundo material. Y me encontré con muchísimo sufrimiento. Lo que pasa es que ahora era el sufrimiento de el coche que no tengo, o la casa que no tengo, o el amigo que no me habla, o el otro que se enfada, Ahora el sufrimiento era un sufrimiento espiritual, era un sufrimiento de conflicto de creencias, de no saber qué creer, de desconexión con la tierra, de desconexión con la naturaleza de la materia. Entonces, claro, en ese estado de negación volví a desarrollar un modelo de vida que tampoco fue funcional y que también me mantenía en un alto nivel de estrés, de tensión y de sufrimiento. Porque al final, si algo le hacer a mis hijos es que me trajeran a tierra todo el rato, porque por mucho que te vayas a meditar, cuando los niños tienen hambre, tienen hambre. Y yo tuve que volver al mundo para darle de comer a mis hijos literalmente. Si no, puede ser que me hubiera quedado por aquellos mundos de Yuppie, pero no te quedas en una cueva, vuelves y tienes que volver a integrarte. Mi segunda gran crisis fue en el año 2015 y ahí sí tuve un reconocimiento profundo de mi esencia, ¿no? Y duró 2 años y medio, casi 3 años, el proceso que me llevó de soltarlo todo, cuestionarlo todo, de realmente rendirme completamente a que no sabía lo que era el amor, no sabía lo que era la felicidad, no sabía quién era yo ni por qué estaba aquí. En ese proceso de rendición profunda hubo un despertar mucho más profundo, que es el que me ha traído este estado de paz, de alegría y de plenitud que se ha hecho la constante en mi vida, ¿no? Pero sí, 2 largos años duró mi último gran despertar. De las circunstancias que tenga cada uno. Pues bueno, yo creo que ya podríamos entrar en materia. Estamos 84 amigos y te voy a preguntar, pues bueno, ya que vamos a hablar de relaciones conscientes, ¿qué son las relaciones conscientes? Bueno, desde mi punto de vista, una relación consciente es una relación libre de sufrimiento. Una relación libre de sufrimiento porque la relación consciente está anclada en el propósito claro de para qué sirve la relación, cuál es el propósito de una relación. El propósito de una relación consciente es entrar en contacto contigo mismo, poder verte, reconocerte, conocerte, descubrirte, poder en última instancia sanar todos los patrones de dolor, de separación, todos los sistemas que te han mantenido en una imagen de ti mismo limitada, en una imagen de ti mismo falsa en última instancia, ¿no? Así que gracias a la relación me conozco,
porque si no tuviera un otro donde ver, un al espejo, la frecuencia en la que yo me estoy moviendo, yo no me daría cuenta, porque no tenemos esa cualidad de discernimiento inicialmente de poder vernos a nosotros mismos. Eso es una cualidad que se va desarrollando cuando empezamos a expandir nuestra conciencia, pero al principio es la relación la que nos pone delante los patrones vibratorios, los patrones de pensamiento, las ideas, las creencias, todo lo que hay dentro de mí, que el otro viene y me lo refleja. Así que una relación consciente es una relación cuyo propósito está anclado en el autoconocimiento y el despertar, no en el obtener del otro lo que yo creo que el otro me tiene que dar o que yo necesito. Creo que es como emprender un camino en el que el objetivo es avanzar, ¿no? De desarrollo, que haya un desarrollo personal, ¿no? De ambos miembros si hablamos de una relación de pareja. Pero te voy a preguntar, y si todo esto lo bajamos a tierra, si ponemos un ejemplo práctico, imagínate Carlos que es cartero y Mari que es peluquera. ¿Cómo pueden afrontar ellos? O sea, ¿qué significaría para ellos una relación consciente? Significaría que cuando Paco llega a casa y no saluda a Mari y se encierra en su cuarto y no le presta ni la más mínima atención, Mari, en vez de enfadarse y decir, pero menuda caca de pareja que me he echado, esto significa que ya no me quiere, esto significa que ya no está enamorado de mí, esto significa que Mari cogería y miraría qué le hace sentir, cómo ella se siente con esa actitud de Paco, y miraría para adentro y diría, me estoy sintiendo abandonada. Uh -huh. Se está activando en mí la herida del abandono y la herida del rechazo, y me siento fatal. Y Mari conscientemente vería que eso es una herida que ella tiene. Automáticamente vería cómo liberarla, la atendería dentro de sí. Y cuando estuviera esa herida atendida dentro de ella, cuando ella se diera cuenta de que el regalo que le ha hecho Paco es ponerla en contacto con su herida, cuando ella pudiese atender eso dentro de ella y volver a estar en paz consigo misma, iría a Paco y le diría, gracias Paco, porque al entrar y no saludar ni meter me he sentido así, 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 así. Y he podido ver que mi padre, que hacía lo mismo que has hecho tú, yo me sentía como me sentía. Y gracias a eso me he podido dar cuenta de que todavía tengo resentimiento y herida con mi papá y con el rechazo. Y me estoy dando cuenta de que esto es mío. Gracias por hacérmelo ver. Y te agradecería enormemente que en el futuro, cuando vengas de mal humor, me mandas un WhatsApp y me dices, Mari, voy hecho un basilisco, no me hables. Esto es una comunicación consciente, esto es una atención consciente de lo que yo siento. Hay dos formas de vivir la relación: proyectando en el otro la culpa y la responsabilidad de cómo yo me siento, o trabajando conmigo misma para entender que el otro simplemente activa los patrones que están en mí, que no están bien colocados, que no están sanados, que no están liberados. ¿Y no crees que eso en un momento dado puede llevar quizá a una justificación constante del otro? No, porque cuando tú entras en contacto de forma consciente contigo misma, estás entrando en contacto con tu verdad. Eso está transformando tu conciencia. Cuando tu conciencia se transforma, el patrón vibracional tuyo empieza a cambiar. Y un día verás que igual, si tu pareja no ha cambiado ese estado de patrón vibratorio, tú vas a decir, pues resulta que ya no me siento conectada en esta relación. Esta relación para mí ya ha cumplido su propósito, ya no tiene sentido que yo siga en esta relación. Y te sentarás y le dirás a la otra persona, corazón mío, que me he dado cuenta que ya no me siento vincular a ti como pareja. Yo creo que es tiempo de que transformemos el formato de la relación y seamos buenos amigos. Y si tú estás de acuerdo... Pues vamos, tenemos algunos problemas con tu conexión, va a veces un poquito lenta y se para, pero bueno,
como estamos precisamente en un contexto de mindfulness y de aceptación, pues como bien dice Adolfo en un comentario, esto es lo que toca hoy, lo aceptamos y lo disfrutamos además, ¿no? Os recuerdo que en unos minutos cuando terminemos estaremos dentro de Zoom y podéis hacerle preguntas y podemos interaccionar. Hoy tenemos el regalo de que Faina nos va a acompañar dentro de la sesión de Zoom y que puedes compartir este vídeo en tu muro, puedes darle más visibilidad, ¿no? Si crees que a alguna persona que tú conoces le puede ayudar. Realmente yo coincido realmente con todo tu planteamiento, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que ocurre en la vida, ya sean relaciones de pareja, relaciones con amigos, además eso estamos relacionándonos constantemente, ¿no? Tiene que ser un motivo de descubrimiento interior, es decir, una oportunidad para descubrirte. Lo cual no justifica el comportamiento de los demás desde mi punto de vista, es decir, quizás lo típico, ¿no? De que tus amigos de pronto quedan y a ti no te llaman y a ti te hierve la sangre por eso, te enfadas, ¿no? Entonces, quizás, no entiendo, no sé, dependerá del contexto, eso se podrá calificar de más adecuado o menos, pero es lo que tú dices, te da una oportunidad de observarte y de decir, bueno, ¿y qué dependencia tengo yo con mis amigos? ¿Qué dependencia tengo yo de esta persona? ¿Por qué un acto totalmente irrelevante de otra persona a mí me genera este malestar? ¿Qué tengo que trabajar dentro de mí? Y cuando eso lo trabajamos, nos expandimos. Y esa expansión nos lleva, tal y como tú has dicho, a una nueva vibración, a una nueva forma de ser y de estar que de un modo inevitable transforma al otro también. Y si no lo transforma, porque aquí no podemos caer en el pensamiento mágico, ¿no? De que cuando yo me sano, se sana a mi alrededor y me lleva a una situación idílica que yo previamente me he creado en mi cabeza, ¿no? Te lleva a una realidad donde tienes herramientas para afrontar. Y ese afrontamiento pues puede ser un crecimiento conjunto, ¿no? Porque yo creo que estas crisis que se dan muchas veces en las parejas, cuando uno ha crecido de alguna manera o ha tomado conciencia de qué es lo que quiere y ve que el otro no le acompaña, pues se le termina haciendo un regalo al otro, ¿no? Que termina creciendo también. O, pues como bien tú dices, ¿no? Es que además me encanta cómo lo dices con la metáfora del patito feo en tus conferencias, ¿no? Pues te termina haciendo ver de que, bueno, tu sitio ya no es ese y que necesitas otro entorno en el que desarrollarte, pero desde el amor, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de rencor ni de... Y, Totalmente. ¿Y por qué sufrimos tanto en las relaciones? ¿Por qué se sufre tanto en las relaciones, Faina? Pues sufrimos en las relaciones porque le he asignado un propósito equivocado, porque el otro que me haga feliz. Entonces tú imaginas tremenda responsabilidad colgarle al otro el que haga algo que no soy capaz de hacer yo. Entonces, si yo le pido al otro y le exijo al otro que el otro sea la fuente de mi bienestar y la fuente de mi felicidad y la fuente de mi alegría, y que el otro me dé lo que yo quiero y necesito en cada momento, cuando el otro no me lo dé, voy a sufrir. Pero esa es una posición muy inmadura de relacionarse, es una posición muy infantil, muy egoica. El ego, recuerda que el ego es esa parte de tu mente que te dice yo quiero, yo deseo, yo necesito. Y yo estoy aquí para obtener eso. El ego busca la gratificación en todo lo que hace y en todo lo que vive. Entonces se mete en la relación y cuando tú te metes en la relación con el ego, automáticamente vas a querer que el otro sea el que te diga ciertas cosas, el que haga ciertas cosas, el que se comporte de cierta manera, el que te haga sentir de cierta manera. Porque cuando tú conoces al otro, lo que haces es que te pones en contacto con un montón de sensaciones que están dentro de ti, pero crees que el otro es la fuente de esas sensaciones. Cuando esas sensaciones empiezan a cambiar a lo largo de la relación, crees que el otro es el que tiene que hacer algo para cambiar y volver a hacerte sentir como te sentías al principio. Por eso sufro en mi relación, porque me relaciono de forma inmadura, me relaciono desde mi ego, que quiere obtener, que quiere conseguir, que quiere que el otro cambie, que quiere que el otro se adapte y sea lo que yo quiero que sea. Por eso sufro en mi relación, porque no estoy en la conciencia de dar al otro. No estoy vibrando en amor, estoy vibrando en miedo, porque no estoy
centrada en mí y en mi trabajo interior, sino estoy centrada en el otro y en lo que el otro tiene que hacer, tiene que aprender, tiene que cambiar, tiene que modificar para que entonces yo pueda tener una relación feliz. Hay un Porque comentario, tengo... perdona que te haya cortado, hay un comentario súper interesante de Adelita que dice, supongo que relaciones conscientes no se refiere solo a relaciones de pareja, ¿no? Y realmente es así, es decir, todo lo que estamos, de alguna manera se ha enfocado de pronto el vocabulario en relaciones de pareja, con el ejemplo que hemos puesto, pero todo esto es aplicable a todo tipo de relaciones con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, incluso con el dinero, ¿verdad? La relación lo es todo. Nosotros no existimos de forma independiente. Nosotros existimos en relación a o en relación con. Por eso somos seres relacionales, no existimos de forma autónoma. Entonces la relación es todo lo que te permite conocerte y expandir tu conciencia de ti mismo. Y la relación con las personas, la relación con las cosas, la relación con los objetos, la relación con tu casa, con el dinero, con el trabajo, con tus hijos, con tu pareja, con tu jefe, con tus compañeros, con tus amistades, la relación que tienes con tu cuerpo, la relación que tienes con tus pensamientos. Es todo, la relación, canal inmenso de conocimiento para que tú puedas entrar en contacto con quien tú eres y expandir tu conciencia de ti misma hasta llegar al amor incondicional. Ese amor, esa conexión con todo que te permite estar en la conciencia de dar todo el tiempo, porque ahí es cuando descubres la verdadera fuente de felicidad, ese estado de amor sin importar qué, donde yo ya no busco obtener, donde yo ya he descubierto que mi fuente de felicidad está en lo que doy, no en lo que recibo. Tenemos aquí además, tú no la verás ahora, pero hay una diapositiva que tenemos de Katharine Hepburn, que está proyectándose ahora mismo, que dice: el amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir, solo con lo que esperas dar. Y la verdad es que yo creo que eso es extensible, ¿no?, a todas las relaciones, que realmente una vez que tú eres abundante, una vez que estás bien contigo mismo, se transforma en eso, en dar. Además, me gustaría comentar, ¿no?, algo que dijimos ya ayer, y es que Edouard Punset, por ejemplo, decía que el indicador más importante en todas sus investigaciones sobre la felicidad era precisamente la cantidad y calidad de relaciones que teníamos, no entendida solamente como relaciones familiares o relaciones románticas, ¿no?, sino de amistades, de compañeros, porque eso realmente, y además yo creo que está muy entroncado, como tú bien has dicho, con nuestra naturaleza relacional, ¿no? De hecho, yo creo que de ahí es de donde nacen muchísimos de los miedos que nos fastidian día a día y nos condicionan, ¿no? En la prehistoria, un ser humano que se quedaba solo estaba condenado a la muerte, porque solo no podía cazar, hacer fuego, defenderse, etcétera. Un niño, un bebé, cuando nace, necesita que el adulto le preste atención, que el padre, la madre le preste atención, porque si no lo hace, muere, ¿no? Y yo creo que de ahí nace también un terrible miedo que sentimos, yo creo que todos, de algún modo, a sentirnos solos, a ser rechazados, a no ser aceptados por los demás, a que no influya tanto la opinión que tienen los demás de nosotros, y que de alguna manera estemos viviendo en una serie de miedos completamente imaginarios, ¿no?, pero que tienen ahí pues un sustrato ancestral incluso, ¿no?, y biológico. Sí, 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 y es muy interesante porque efectivamente la biología nos lleva a la parte más primitiva de nuestro cerebro, una parte que lo único que persigue es la supervivencia. Sin embargo, para poder entrar en la conciencia del amor, para poder fundirnos en la totalidad, necesitamos trascender la condición humana, la condición biológica de la separación, para entender que nosotros somos mucho más que nuestra biología. Por eso requerimos salto de conciencia que va de la identificación con el cuerpo y toda su condición y limitación a la trascendencia de esa limitación para poder conectar con nuestra esencia inmortal, eterna,
o que no puede morir, porque esto es lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es el punto de partida? Si yo creo que soy un cuerpo, estaré vibrando en miedo gran parte de mi vida y me dedicaré a la supervivencia y a la subsistencia de mi cuerpo y al placer y la comodidad de mi cuerpo. Pero la conciencia en su propio proceso expansivo y evolutivo nos va a llevar a estar en contacto antes o después con nuestra naturaleza no física. Y ahí es donde Pues, encontramos realmente las respuestas, ¿no? claro, digamos que eso ya es, digamos, una concepción más elevada del ser humano y de nosotros mismos, ¿no? Y un regalo que tenemos para hacernos, ¿no? Darnos cuenta de que somos mucho más que lo que pensamos que somos, ¿no? Que de hecho todo lo que somos está mucho más allá del pensar. Pero todo esto la verdad es que da para muchas charlas, ¿no? Hay una diapositiva que a mí una frase que a mí me encanta. En este canal nos estamos aficionando mucho a la poesía mística o a la poesía espiritual, ¿no? Y entonces hay una frase de Khalil Gibran, que es con la que hemos empezado en la portada, ¿no? Que nos dice: no hay relación humana que le dé a uno la posesión de otro. Cada una de las almas son absolutamente diferentes. En la amistad o en el amor, en la amistad o en el amor, los dos lados elevan las manos juntas para obtener lo que uno no puede alcanzar por sí solo. Y la verdad es que yo creo que esto de alguna manera enmarca también lo que es una relación consciente, ¿no? El tener claro el propósito de la relación. ¿Y cuál es el propósito de la relación? Porque cuando lo hacemos desde el miedo, desde ese miedo a estar solo, desde esa carencia, el propósito es que tú me llenes, que tú me des seguridad, y en cuanto no me la das, la relación no tiene sentido y tú no estás cumpliendo tu parte de la relación. Mientras que cuando el propósito de la relación es caminar y crecer juntos, ya se pierde esa necesidad de poseer al otro, entiendes todas las diferencias que tienes si te aportan, y de alguna manera se transforma en algo que hace avanzar a los dos. Yo tengo una metáfora muy mercantilista, ¿no? Y es que es como que de alguna manera se puede parecer a una empresa donde hay dos socios, ¿no? Y donde para que la empresa funcione, para mí es muy importante que mi socio esté bien, que mi socio esté cómodo y que mi socio gane de alguna manera, ¿no? Y para que mi socio obtenga beneficios necesita que yo esté bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa concepción de diferente de la pareja, ¿no? Del lugar de estar recibiendo o haciendo algo que tampoco a mí me parece muy adecuado, ¿no? Que es cuando uno solamente recibe y el otro cae en el sacrificio, ¿no? Digamos que ahí es donde se ven patrones tóxicos que no tienen nada que ver con lo que es una relación consciente o lo que podemos ver simplemente una relación saludable, por ponerle un nombre como más accesible. Accesible. Y nos pide Marisa que nos des 5 consejos para tener una relación consciente. No sé si Wow. esos 5 son muchos, los que tú quieras. Bueno, yo más que consejos, les puedo compartir desde mi propia experiencia lo que me ha ayudado muchísimo a vivir la relación totalmente libre de sufrimiento. En primer lugar, estar completamente centrada en mí. Este sería el primer y paso requisito e imprescindible. Estar centrada en mí, es decir, yo soy 100% responsable sobre lo que pienso, sobre lo que siento, sobre lo que digo y sobre lo que hago. Me encanta una autora que en su momento pues, y me ayudó muchísimo con su trabajo, que es Byron Katie. Ella es la creadora y escritora de Amar lo que es, The Work, un método de autoindagación que nos permite darle la vuelta a todo nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Y a tomar la plena responsabilidad sobre cómo lo que nos contamos condiciona toda nuestra experiencia de vida. Entonces, Byron Katie dice que hay 3 tipos de asuntos. Están mis asuntos, tus asuntos y los asuntos de Dios. Un ejemplo, mis asuntos es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo hago. Tus asuntos es lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú sientes y lo que tú haces. Y están los asuntos de Dios, que es lo que pasa en el planeta, en el mundo, el hambre, las guerras, el no sé qué y el no sé cuánto, que son asuntos que nos trascienden a ti y a mí. Eso ella lo llama los asuntos de Dios. Ella dice que la raíz del sufrimiento es estar
en tus asuntos o en los asuntos de Dios. Es decir, nos deshabitamos para estar pensando en lo que el otro piensa, en lo que el otro tendría que estar diciendo o en cómo tendría que estar funcionando el mundo. Es para de alguna forma en el futuro o en el pasado, en nuestra cabeza. Nos deshabitamos para habitar al otro. Es como esta dinámica muy típica de las parejas de es que tú me dijiste esto y es que tú no hiciste aquello, el reclamarle, el interpretar y creer que sabemos lo que el otro realmente siente por dentro y cómo debería comportarse o cómo debería pensar o cómo debería sentir. Así que esta que es la raíz primordial, yo creo, del sufrimiento. A mí el 80% del sufrimiento de mi vida se cayó el día que dejé de pensar en los demás y en los problemas del mundo y me centré en mí, solo en mí, en mis pensamientos. Y empecé a trabajar en cambiar lo que yo podía cambiar. Yo me di cuenta que yo no podía cambiar a los demás y que yo tampoco podía cambiar al mundo, pero yo sí podía trabajar en cambiar mis pensamientos, yo sí podía trabajar en cambiar mis interpretaciones, yo sí podía trabajar en mis acciones. Eso me llevó a una transformación profunda de mis patrones mentales, porque me dediqué toda la atención, empecé a dirigirla al trabajo interior conmigo misma. Así que esa sería, yo creo, la primera clave y la más importante. La segunda clave que podría darle... Perdona, antes estás siendo muy generosa, así que yo les voy a pedir a nuestros amigos que nos digan si realmente quieren seguir escuchando más claves, que los vayan poniendo en el chat. Si quieres ponerlos, di sí, hazte visible para que Faina se sienta más motivada. Además, yo es que no veo a nadie de lo que hablan, entiendo que tú eso lo estás controlando. Sí, además, mientras ellos deciden si sigues o no sigues dándonos consejos, yo voy a comentar una reflexión sobre lo que tú dices, ¿no? Y es que básicamente nos has dicho tu trabajo interior, ¿no? Porque eso de alguna manera hace que ya no necesites tanto que cambie lo de fuera. De pronto deja de afectarte tanto y precisamente ese cambio interior influye en el cambio en lo que hay fuera. Me decía un maestro, ¿no?, que tu ubicación ubica a los demás. Y esto ya no solamente con tu pareja, sino con tus hijos, con tus padres, con tu padre, si es muy autoritario, el tomar tu lugar es que hace que de pronto somos un sistema. A mí me encanta ver las familias, los equipos, los grupos de trabajo como sistemas donde hay una energía y esta energía es influida por todos los elementos del sistema. Entonces, cuando alguien cambia, todo cambia, ¿no? Pero hay otro grandísimo regalo al que yo hago referencia y es que cuando tú haces todo ese trabajo interior, tú te das cuenta de tus miedos y de que a veces tú estás siendo arisco, tú estás siendo desagradable porque te da miedo entrar en un tema. Tú descubres tu necesidad de que te pasen la mano por el lomo, por así decirlo, de que te den reconocimiento, lo que tú has dicho antes, ¿no? En el ejemplo de reconocer una tendencia a sentirte abandonado aunque no hay una justificación para ello, ¿no? Entonces, cuando empiezas a reconocer todo eso dentro de ti, empiezas a reconocerlo en los demás y tu mirada se vuelve muchísimo más comprensiva, muchísimo más compasiva, ¿no? Porque te das cuenta de que esa mochila que tú llevas, que te genera ese sufrimiento, pues es similar a la mochila que lleva el otro y que lleva la otra, etcétera, ¿no? Entonces que lo que ocurre en el otro quizás empiezas a ver que no tiene tanto que ver contigo, sino que tiene que ver con él o con ella, ¿no? Y eso es un alivio tremendo, ¿no? El darte cuenta de que, bueno, de que no eres tan el centro del mundo, ¿no? Sino de que cada cual lleva su película. Eso te descarga de mucho sufrimiento. Y la verdad, nos dice María Elisa, no escribo porque estoy muy concentrada escuchando y tomando notas. Pero vamos, ha habido una cantidad de síes tremendos, incluso Inmaculada te transmito que dice, qué tranquilidad da escucharte, Faina, gracias. Solamente he leído antes también que tienes una voz preciosa y que hace que la gente se relaje, que tu mirada da luz también. Así que yo creo que, vamos, nos tienes que regalar más orientaciones, más estrategias. Bueno, yo la segunda parte y la segunda pauta o clave que para mí ha sido
realmente significativa a la hora de transformar los vínculos y mis relaciones, de la comunicación honesta, ¿vale? La comunicación honesta es poder expresar la verdad de lo que yo siento desde mí, haciéndome responsable de mi sentir. Entonces, eso requiere un cambio en la forma de hablar. Antes, por ejemplo, yo con mis hijos, sobre todo, les decía, cuando me mostraba enfadada, les decía, es que son desordenados, es que me enfada que desordenen, me enfada que ensucien, me enfada que... Y ponía la causa de mi enfado afuera, en su comportamiento, en sus actitudes. Eh, una de las primeras cosas que me di cuenta era que eso era falso. A mí no me enfada que ellos sean desordenados. A mí, yo tengo enfado dentro de mí y el desorden lo activa. Activa una memoria que tengo muy instalada porque cuando era pequeñita mi madre era muy maniática de la limpieza y entonces siempre andaba muy enfadada porque ensuciáramos. Y eso se me quedó como un programa, como un software que se te queda ahí. Y me di cuenta, cuando me pude dar cuenta y ser consciente de esto, empecé a cambiar la forma de hablarle a mis hijos. Soy mamá de 2 adolescentes maravillosos que cumplen 16 años el lunes, un niño y una niña, mellizos, y ellos han sido mis grandes maestros, porque al principio era como, no, me enfada que no, y vi mi necesidad de controlar ahí. Empecé a cambiar la comunicación y dije, el desorden a mí me altera. Entonces, podemos hacer 2 cosas. Respetemos el espacio común. Ustedes pueden mantener el desorden en sus cuartos, pero en las zonas comunes hagamos por mantener el orden, porque el desorden me altera. No es culpa de ustedes, es algo que está dentro de mí. No es que ustedes hagan nada malo, es que a mí me altera el desorden. Entonces, como acepto esa limitación que yo tengo, hagamos por mantener las zonas comunes ordenadas. Cuando ahora veo el desorden en las zonas comunes, me doy cuenta de que es a mí a la que le afecta y por tanto, simplemente ordenando, paso mucho más amablemente por el proceso que si trato de controlar y de obligarles a que ellos vean igual que yo el tema del desorden, porque eso es lo que hacemos muchas veces las madres, ¿no? Tratar de imponer nuestra mirada sobre nuestros hijos acerca de un montón de cuestiones. El adolescente es desordenado porque su cabeza es puro caos. No hay un adolescente ordenado. Puede haber un adolescente sometido, pero no un adolescente ordenado, porque los adolescentes son caóticos por naturaleza y necesitan expresar ese caos, como nosotros necesitamos expresar el nuestro cuando nos toca vivirlo. Entonces, desde ahí, comunicación honesta. Te comparto no desde lo que tú eres, yo no te digo lo que tú me haces sentir, digo cómo yo me siento. Ha ocurrido esto y yo me he sentido así. Me hago responsable de mi sentir y te lo comunico por establecer ese punto de encuentro con el otro. Comunicación honesta, muy, muy importante. La verdad es que eso da también para otra charla, ¿no? De hecho, hace una semana estuvimos hablando una sesión entera sobre familias mindfulness, ¿no? Y yo creo que una de las claves es entender una de las claves para aliviar el sufrimiento de los padres es entender el proceso biológico, psicológico y neurológico también, es decir, de su cerebro por el que está viviendo un adolescente, para entender por qué hace lo que hace y por qué los comportamientos muchas veces caóticos, rebeldes, etcétera, son parte de su desarrollo necesario y deseable. Y cuando intentamos cortarlos, pues estamos realmente creando un malestar innecesario, ¿no? Ahí tenemos que estar nosotros para orientar y ser cuidadores de su seguridad, ¿no? Tampoco vamos a dejar que hagan todo lo que quieran si les hace daño, pero yo creo que esa conciencia de lo que vive un adolescente nos quita muchísima presión. Os voy a pedir
que, como estamos viendo que todo esto va mucho de darte cuenta de qué es lo que tú vives y vivir desde esa honestidad dentro de la relación y de descubrirte a través de la relación, que pongas, si te apetece, algo que yo creo que va a ser muy interesante para tus compañeros, que es que algo que tú has descubierto de ti en alguna relación. Pues por ejemplo, aunque sea algo superficial, como que tú eras muy desordenado, muy desordenada, o algo que te has dado cuenta a través de la relación, o que eres muy sacrificado, lo que cualquier cosa que pueda realmente hacer que este encuentro pues, sea muchísimo más interesante, ¿no? Y te voy a preguntar por el confinamiento que yo sé que a ti te gusta llamarlo la situación que estamos viviendo, o un retiro, o una convivencia extrema, ¿no? Y esta convivencia extrema pues está dándonos una oportunidad de revisar nuestras relaciones, ¿no? Las emociones se amplifican, digamos que se generan unas situaciones diferentes a lo que hemos estado viviendo y que habríamos estado viviendo, ¿no? Si no se hubiese dado esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión o qué consejo puedes dar, ¿no? Para este estado tan nuevo, ¿no? que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es una oportunidad de sanación sin precedentes, Ujú. porque es como colocarnos en una aceleradora de conciencia. Qué bonito. Entonces, digamos que estamos en este estado de aceleración de la expansión de la conciencia. Ya tocaba, yo creo, ¿no? Ya tocaba y además que nos tocara a todos al mismo tiempo. Antes era como todo muy, cada uno a su tiempo, a su ritmo, y de repente nos han cogido y han puesto a todo el planeta a decir, bueno, cada uno en su casa haciendo el trabajo de sanación que tiene que hacer para poder salir al mundo siendo una persona mucho más completa, mucho más sana, porque el planeta, el exterior, solo es un reflejo del interior. Que nuestra sociedad está profundamente enferma no lo determina el que nadie lo diga, lo determinan los hechos. Que nuestro planeta estuviera al borde del colapso natural por la interferencia de la humanidad, de la raza humana, y la poca empatía, la poca conexión, la profunda desconexión con nuestro ecosistema, es simplemente una, un reflejo externo de una condición interna, y es la desconexión profunda con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, el desconocimiento profundo de nuestra naturaleza más auténtica. Y esta pandemia nos ha traído este regalo, el regalo de mirarnos hacia adentro, de ponernos en contacto con nuestras emociones descarnadas, las que no queremos mirar, las que anestesiamos constantemente con el Netflix, con el Internet, con el trabajo, con el me voy de cañas, con el no sé qué, con el me voy de compras, con el me salgo con mis amigos. De repente se nos invita a parar y a ir hacia adentro para conectarnos con esas emociones. Sanar significa sentir lo que no ha sido sentido, comprender lo que no ha sido comprendido. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Que salgan personas como tú, que salgamos personas como yo, o como tantísima gente que está visibilizando el proceso de conexión interna, de despertar interno. Eso es algo maravilloso, que si no hubiéramos parado, no hubiera sido de esta manera. Hubiera sido todo mucho más lento. Y yo creo que es una co-creación maravillosa que hemos hecho como humanidad, como mente, el decir, todos estábamos de acuerdo que era tiempo de parar y nadie sabía cómo hacerlo. Así que hemos creado esta maravillosa pandemia para hacer el parón que correspondía y entrar para adentro. Esto que el místico que Buda hizo al ir a su palacio, Siddhartha, cuando se fue de su palacio a entrar en contacto con la realidad del mundo, con el sufrimiento del mundo, y ir hacia adentro en ese viaje de autodescubrimiento para poder iluminarse, eso es lo que estamos haciendo todos
al mismo tiempo en los diferentes puntos de este planeta. Que no todo el mundo está en el mismo estadio de conciencia, por supuesto, pero está siendo una oportunidad sin precedentes para toda raza humana de replantear nuestro modelo de vida, de replantear nuestra identidad, no solo como seres humanos, no solo como personas, sino como entidad, como raza, como globalidad. Y esto es algo que yo de verdad me maravillo de poder estar viendo y de poder ser testigo de ello, ¿no? Y yo creo que eso hablas en el plano macro, llevándolo al plano micro, ¿no? Dentro de la familia, yo creo que es una oportunidad, como bien dices tú, de poner conciencia dentro de lo que se está viviendo, ¿no? Y de afrontar situaciones que se están dando, que se están anestesiando, como bien dices tú, con la velocidad del día a día, porque en nuestro día a día sin confinamiento tenemos muchas oportunidades para evadirnos, muchos escudos que ponernos, muchos rincones en los que escondernos en el trabajo, en los amigos, en las cañas, como bien dices, ¿no? Mientras que en esto, si tienes un problema con tu pareja, ahora mismo una de dos, o te matas o lo afrontas. Si tienes una relación problemática con tus hijos, una de dos, o te vas de la casa aunque te multen, o lo afrontas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un regalo y sobre todo para mí la intención de hacer todo esto que es que crezcamos todos juntos, ¿no? Y que yo creo que el mensaje que tú traes hoy, ¿no? De crecer desde la conciencia, de que esa relación se sane o mejore. Va, se acaba de ir Faina, bueno, me seguís escuchando. Allá ha vuelto Faina. Es que esta tarde es una tarde de sorpresas tecnológicas, pero bueno, las disfrutamos. La verdad es que eso, decía que todo esto te da el regalo de, tenemos por un lado una situación nueva que puede generar estrés por no saber cómo llevar las relaciones, ahora mismo se amplifican las emociones, los roces, etcétera, puede ocurrir, ¿no? Y aquí nos traes tú una herramienta o un enfoque de cómo hacerlo de un modo que sea constructivo, que digamos, ese problema que tenemos se transforme en algo que termina siendo un regalo. Estamos ya casi terminando, el tiempo contigo pasa volando, la verdad, llevamos ya 1 hora y 4 y 5 minutos, estamos 90 amigos y bueno, si contamos a Javi que está en la trastienda, a ti y a mí, pues estaríamos 93 en este momento. Y nada, voy a deciros que pongáis alguna pregunta, aunque ya sabéis, en cuanto terminemos nos vamos a la sala de Zoom y vais a tener la oportunidad de hablar directamente con ella, sin que yo tenga que elegir ni filtrar preguntas. Así que os inspiro a que, pero os sugiero, os ruego que pongáis alguna pregunta para trasladársela a Faina y con eso terminaríamos y nos vamos a la sala de Zoom. Y mientras nuestros compañeros escriben, además ten en cuenta que esto tiene un pequeño retraso en la transmisión, pues yo te voy a hacer una pregunta que ya es un clásico de este espacio, ¿no? Y es que nos recomiendes un libro, una lectura, o también puede ser una película, algo que para ti sea inspirador. Bueno, yo creo que de todos los libros de mi vida, hay uno que ha supuesto un antes y un después en la transformación de mi sistema de pensamiento integral, ¿no? Que es Un curso de milagros. Un libro que planta la semilla del cambio de mentalidad que todos necesitamos para trascender el sufrimiento y la separación. Sí. Entonces, bueno, Un curso de milagros llega, ¿sí? No, te iba a decir que un curso de milagros que tiene un título que en la traducción al español es un poco quizá confusa porque no tiene nada que ver con la religión. No, no tiene nada que ver con la religión porque aunque el lenguaje es un lenguaje cristiano, es una canonización que recibió una psicóloga clínica, Helen Schucman, y allá por los años 70. Y bueno, es un tratado que realmente va mucho más profundo de lo que cualquier libro puede ir. De hecho, el curso está dividido en dos partes, uno es el texto, otro es el manual de ejercicios, un ejercicio por cada día del año, 365 lecciones,
para una transformación integral de tu sistema de pensamiento, del miedo al amor. Así que ese es el libro que yo, para mí ha sido, digamos, el manual de transformación que me ha tocado en esta vida transitar. Pues nos dicen los compañeros, se nos quedan muchos temas en el tintero. Yo quería preguntarte también por algo que sugirió Marisa, que me pareció súper interesante, que son divorcios conscientes, porque la verdad es que yo creo que hace muchísima falta poner conciencia en ese proceso de ruptura, porque es una de las grandes fuentes de sufrimiento de este tiempo. Y yo creo que vamos a hacer las preguntas dentro de la sala de Zoom. Antes de irnos, y para que quede grabado en el vídeo también, pues como bien decimos, contigo nos podremos tirar horas hablando no solamente por el contenido tan interesante que trae, ¿no? Sino por la forma tan dulce y tan cercana de transmitirlo. Y como yo sé que se van a quedar algunos amigos con ganas de más, pues ¿dónde podemos encontrarte? Yo sé que tienes una red, una web que os recomiendo que la visitéis porque es preciosa, ella sale guapísima y tiene unas fotos, vamos, lo que es ya solamente por ver la estética de la web merece la pena, pero es que además está plagada en tu videoblog, en tu blog y tal de recomendaciones y de un contenido de muchísimo valor. Bueno, pues yo creo que a todos los que quieran estar en contacto con mi compartir, pues lo pueden hacer a través de redes sociales, Facebook, Instagram, Faina Curvelo, y en mi página web, que es mi casa virtual, donde ahí cuelgo y lanzo y comparto todo lo que van haciendo de mí, ¿no? Todos los lunes tengo un encuentro de conciencia, que es un encuentro online de una hora y media de duración, donde comparto en abierto con todas las personas los diferentes desafíos que cada uno va trayendo. Además, este mes de mayo estamos hablando del ciclo de manifestación, de cómo creamos nuestra realidad, de cómo vibramos y cómo de alguna forma manifestamos todo lo que queremos y lo que no queremos, consciente o inconscientemente, y cómo poner conciencia para expandir y salir del ciclo de sufrimiento que muchas veces en el que nos metemos sin ser conscientes y del que no sabemos salir, ¿no? Entonces este mes de mayo va a ser un mes muy bonito de compartir y tienen toda la información en mi página web, en mis redes sociales y será un placer. Genial. ¿Y tú no estás escribiendo un libro? Pues sí, estoy en Pues, ello, estoy en ello. pues te lo he dicho, Estoy, te lo he dicho de casualidad porque todas las personas que vienen aquí están en el proceso. Kataisa está a punto ya de sacar el suyo, bueno, de hecho lo tiene en la imprenta. Carlos también está terminando el suyo, David lo tiene también bastante avanzado. Y yo estoy seguro de que todo tu conocimiento puesto en papel, que se lo pueda meter uno en la cama y leerlo con tranquilidad, tiene que ser un regalo. Pues, Faina, unas palabras para despedirte. gracias. Bueno, para despedirte que en realidad nos vamos a ver ahora mismo. Gracias, Antonio, por este compartir. Me parece que haces una labor maravillosa, súper necesaria en estos momentos. Ha sido un placer compartir contigo y con toda tu audiencia este ratito. Estoy aquí para tantas veces me requieran. Vale. Y nada, pasamos a Zoom para seguir compartiendo con las personas que les apetezca un poquito más acerca de este tema tan interesante que son las relaciones conscientes. Pues bueno, yo voy a poner aquí eh, una frase que me encanta también de Gandhi, que dice, no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener, que cuando lo tenemos muy consciente en las relaciones, ya sea de pareja, con los hijos, con los amigos y tal, te vuelves una persona con quien la gente quiere estar, ¿no? Porque la gente se siente muy cómoda contigo y eres una persona que emite, una persona que transmite, una persona con la que se crece. Y te voy a mostrar de nuevo el, el programa de la semana que viene para que estés pendiente. Ya sabes que nos volvemos a conectar el lunes que viene con la mejora de la relación con nosotros mismos el lunes y gestión saludable del cambio con Miguel Almendros, ya es un doctor que aparece en televisión, naturópata, la verdad es que muy preparado.
con David Rubiño, psicólogo, con Encarni Hidalgo, fisioterapeuta, así que vamos a tocarlo todo, es decir, con Encarni la parte del cuerpo, con David la parte de la mente y con Miguel todo lo demás, así que, y yo también que voy a estar, así que yo creo que va a ser una tarde muy interesante. Os voy a dejar también un formulario, no sé si esta tarde o mañana, para como está próximo digamos, la nueva normalidad, la salida de esta fase, ya es probable que obviamente pues todo este formato de emisiones cambien, porque ya ni el horario será el mismo, etcétera, para hacer una pequeña encuesta y que demos un nuevo formato que sea lo más atractivo y lo más útil para todos vosotros. Así que me despido y te espero en 2 minutos en la sala de Zoom. Tienes los datos en los comentarios, lo pongo una vez más. Me salgo del programa y en 3 minutos te espero. Hasta ahora.